Bueno, antes de que sigamos, déjenme que les dé dos consejos. Uno de ellos, cuando entren en el canal de YouTube y verán Distrito TV, el canal, bueno, tienen que suscribirse, denle, pero luego hay una manera de hacerse del club, de hacerse de la comunidad, hacerse seguidor. Denle también, que así vamos creando comunidad por todas partes y somos más, que esta pelea va a necesitar de los brazos de todos. Bueno, y antes de continuar, déjenme que les haga también un consejo publicitario, otra mención sobre Muebles Adama. Bueno, pueden aprovechar ahora y háganlo para comprar a los mejores precios. Es una cosa, pues de las pocas cosas buenas que hay con el estado de alarma. Bueno, por eso, bueno, pues deben ir a Muebles Adama, porque están en el remate final de rebajas y tienen unas ofertas increíbles. Les digo una, sofá Chaiselon de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 pubs y en diferentes colores, solo 799 euros. No lo olviden, transporte y montaje además gratuitos. Muebles Adama en General Ricardos 190. Y en su web, por si la quieren mirar, www.mueblesadama.com. Bueno, vamos con una historia que empieza a resultar, yo no diría que increíble, porque yo, la verdad, con Ciudadanos, para analizar su comportamiento tienes que estar a expensas de las sorpresas, de los virajes, por algo le llaman el partido veleta. Bueno, pues el partido veleta, en mitad de lo que está ocurriendo, atención, porque anda que no había otra ocasión para demostrar que eres capaz de ir para un lado, para el otro y para más no porque no hay. Bueno, pues ha decidido un extraño acercamiento a posiciones como respaldar el estado de alarma de Pedro Sánchez, como criticar, luego se lo vamos a explicar todo, como criticar, por ejemplo, en Castilla y León la gente que sale con las cacerolas y las banderas a protestar, como poner en duda en Murcia algunos de los pactos cerrados con el Partido Popular. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, la última demostración ha sido en la Comunidad de Madrid. Se lo vamos a explicar. Yo quiero que vean antes qué es lo que ha ocurrido con unas declaraciones del consejero Reyero, consejero que es de Ciudadanos, ya saben que el gobierno de la Comunidad de Madrid está pactado entre el PP y Ciudadanos, y desde la Consejería de Asuntos Sociales del señor Reyero ha salido una acusación de que en Madrid se estaba trabajando poco menos que en un plan para cortar los servicios de hospitalización a la gente mayor, a los mayores de 80 años, a los mayores de X edad, para que no llegasen a los hospitales. Quiero que vean las declaraciones suyas y ahora lo explicamos todo y además vamos a hablar con una persona del Partido Popular. Reyero, atención. Esos criterios de exclusión que son absolutamente poco éticos y puede ser que incluso ilegales. Bueno, vamos a ver si podemos hablar ya con Pedro Muñoz Abrines, pero antes quiero que comentéis esta frase. Vamos a ver, este señor era el responsable autonómico de la materia clave de las residencias, vale, pero este señor cuando hace esta declaración no incorpora un mensaje, y es que el 5 de marzo, es decir, mucho antes, esto ocurrió un 24 de marzo, un 24, un 25 de marzo, mucho antes, un 5 de marzo, el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad, dependiente del Gobierno del Partido Socialista, había hecho unas recomendaciones a través de un documento, un informe técnico del Ministerio de Sanidad, diciendo sin rodeos lo que a él, por lo visto, le escandaliza tanto cuando dice que lo ve en la Comunidad de Madrid. Por cierto, era un borrador, no estaba aprobado. Necesitaba de su venia y necesitaba también del respaldo de todo el equipo médico. El equipo médico dijo que eso no pasaba, que eso era inadmisible. Y de hecho en Madrid no se paró nunca la hospitalización de la gente mayor, de los ancianos. Nunca se paró. Por lo tanto, ¿por qué saca? ¿Por qué hace esta queja ahora? Oye, y no se acuerda de un documento que sí que estaba por escrito, que en unos momentos se lo vamos a enseñar, del 5 de marzo, en el cual ahí se podía leer perfectamente. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que antes de hablar con Pedro Muñoz, vamos a ver ese documento donde se puede leer abiertamente que el Ministerio de Sanidad puso negro sobre blanco, ahí lo tienen, que determinados pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda, es decir, contagiados de coronavirus, era un documento sobre el COVID-19, que tenían que quedarse en las residencias. Ese no le llamó la atención. Él siguió en su cargo, no dijo nada y se queja de un borrador que nunca llegó a materializarse y que no entró en vigor. Jesús Ángel, ¿qué pasa con Ciudadanos? Pues hombre, la verdad que Ciudadanos, yo creo que hay movimientos de sables, de Ciudadanos contra, sobre todo aquí en Madrid, contra la presidenta Ayuso. Es evidente de que el cambio de rumbo de Ciudadanos es radical. Ha pasado de ser un partido que formaba parte de esa resistencia patriótica contra este infecto gobierno a ser el mamporrero del señor Pedro Sánchez. Está colaborando en esos estados de alarma, en esas aprobaciones de la prórroga de los estados de alarma, con un gobierno que está apoyado por golpistas, por filotarras, por comunistas. No se entiende ese cambio y eso ya se está viendo en esos pactos
que tienen con el Partido Popular, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Es evidente que este señor ya ha hecho varias salidas de pata en varias ocasiones, como tú muy bien has explicado hoy, y además hace un par de semanas ha dejado de lado ese documento, no ha explicado el documento del Ministerio de Sanidad, que decía que los ancianos de más de 80 años, si tenían síntomas parecidos al coronavirus, que no fueran al hospital. Ese documento no lo hace la Comunidad de Madrid, lo hace el Ministerio de Sanidad, que decían que los ancianos que estaban en la residencia, si tenían coronavirus o síntomas, que se quedaran aislados en un sitio que hubiera mucha ventilación. Y aquí lo has explicado tú por activa y por pasiva. Por eso, cuando este hombre sale ahora con estas declaraciones, uno se queda un poco perplejo. ¿Qué es lo que está tramando Ciudadanos? ¿Por qué Ciudadanos, y concretamente el señor Reyero, que ya ha hecho muchas salidas de tono, está actuando de esta forma? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Justificar la moción de censura para que el señor Aguado sea presidente? Porque ya le han prometido que si hay una moción de censura es presidente. Esa es la pregunta que tenemos que responder todos. Y, lógicamente, esto se puede evitar. Si se convocan elecciones rápidamente, podemos evitar pues que haya una moción de censura y que entre también un gobierno socialcomunista totalitario en la Comunidad de Madrid. Pues vamos a preguntárselo a uno de los responsables del Partido Popular, a Pedro Muñoz Abrines. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Creo que nos estabas escuchando. ¿Qué es lo que está pasando con esa consejería, una consejería emblemática por parte de Ciudadanos? Luego lo voy a explicar yo, pero bueno, no dejan de salir supuestos escándalos. Oye, todos apuntan en la misma dirección. Todos tienen un soporte documental un tanto peculiar, en este caso directamente un borrador. No sé si puedes tú ir puntualizando o certificando los datos que yo había dado. Este borrador nunca jamás se puso en marcha porque es que nunca se paró la hospitalización de ancianos en Madrid. Eso es así, exactamente. Es decir, la Consejería de Sanidad preparó aproximadamente 6 borradores, de los cuales solamente entró en funcionamiento y en vigor el que se aprobó definitivamente el 25 de marzo. El anterior, que creo que es del 18, se remitió, pero nunca entró en vigor. De hecho, entre el 18 de marzo y el 25, la Comunidad de Madrid trasladó aproximadamente a 500 personas de residencias a los hospitales. Por lo tanto, es evidente que fue una orden que nunca entró en vigor. Simplemente eran borradores que se fueron tramitando, entre otras cosas porque lo que quería la Comunidad de Madrid, de acuerdo a los procedimientos que tenía establecidos, era que esos protocolos de actuación en las residencias contasen con la aprobación de los geriatras centinelas que tiene la Comunidad de Madrid en cada hospital, que son geriatras de referencia para cada residencia de mayores que existe en nuestra región. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Ciudadanos? Lo digo porque, vamos a ver, yo creo que todos, a pie de calle, empezamos a tener una sensación extraña, vemos posicionamientos, un Paco Igea que critica a la gente que sale a protestar y que sale con una bandera porque dice que la bandera no está para este tipo de cosas. En Murcia, el Partido Popular os están empezando también a generar determinados problemas. Vamos a ver, yo no llego a entender muy bien el posicionamiento de Ciudadanos. Ciudadanos nació para defender la Constitución, para defender el Estado de Derecho, la independencia judicial, para defender unos planteamientos liberales conservadores, ellos como que le llamen como quieran, pero bueno, no debían estar muy lejos de ese tipo de planteamientos. Y ahora les vemos acercándose a un gobierno pactado con proetarras, golpistas, separatistas, sediciosos, malversadores, no sé si me dejo alguno, comunistas, por lo visto eso no les debe importar. Les vemos prorrogando un estado de alarma que no tiene explicación ya, bajo ningún concepto. Les vemos pactar con un gobierno que durante todo el estado de alarma se ha negado a hacer un cribado de test. Les vemos pactar minutos antes o minutos después, ya no llego a saberlo, de que pactasen la derogación de la reforma laboral con los proetarras, me refiero a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Bueno, yo no puedo saber exactamente qué es lo que pasa dentro de esa formación política. Yo creo que es verdad que hay mucha gente que puede estar un poco desorientada. Es posible que los últimos datos, especialmente los que se publicaron desde el punto de vista de análisis electoral el 2 de mayo, pues haya descuadrado a mucha gente. Pero yo creo que en todo caso nosotros de lo que tenemos que preocuparnos es que el pacto y la coalición en Madrid funcione. Las estrategias de otra índole que establezca la formación naranja a nosotros no nos tiene que preocupar excesivamente siempre y cuando mantengan
los acuerdos que están vigentes. Nosotros estamos comprometidos con sacar adelante un acuerdo de 155 puntos que creo que son enormemente beneficiosos para la Comunidad de Madrid. Y nosotros tenemos muy claro una cosa. El Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido que tiene experiencia y que tiene en el ADN, igual que tienen los grandes clubes de fútbol a la hora de enfrentarse, por ejemplo, en la Champions, y tienen algo en su historia, en su tradición, con lo cual saben enfrentarse a ese tipo de competiciones. Nosotros sabemos lo que es estar en el gobierno. Y sabemos y entendemos que estar en el gobierno significa formar parte de un órgano colegiado, donde uno no puede tomar las decisiones de manera unilateral y donde además las cosas hay que hablarlas y donde la responsabilidad hay que entenderla de manera solidaria, porque eso es un gobierno. Y por lo tanto yo creo que al margen de estrategias también puede haber algo de inexperiencia respecto a lo que supone la responsabilidad de estar en un gobierno tan importante como es el de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, la presidenta Ayuso tiene una enorme paciencia. Creo que además trabaja denodadamente para mantener el acuerdo y eso es lo que ahora mismo nos interesa, porque hay mucho en juego, es decir, no solo el modelo, sino todo lo que estamos solucionando en esta situación de crisis, ¿no? Pero bueno, saber lo que hay detrás es complicado. Nosotros esperamos que reflexionen y que el camino se reconducirá porque desde luego es lo que necesitan los madrileños, especialmente para hacer contrapeso al gobierno de España. Y no por hacerlo de manera gratuita, sino simplemente porque efectivamente se ha visto que un gobierno del signo de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, es absolutamente necesario para contraponer las ansias de poder absoluto, de despotismo que tiene Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias. Pedro, déjame que te lo pregunte de otra manera. Dentro de ese órgano colegiado, si se agitan tanto las aguas que en el colegio no se puede dar clase, ¿vale? Lo digo de esta manera, ¿podría llegar el Partido Popular a plantearse la necesidad de convocar unas elecciones y, por seguir con la metáfora, cambiar a la dirección del colegio? Bueno, en política decir que algo no va a pasar es muy difícil y cada día pueden cambiar mucho las cosas. Desde luego sería la última opción del Partido Popular. Es decir, mucho tendrían que apretar o cambiar las cosas por parte de la coalición que fuese absolutamente insostenible para hacerlo. Desde luego no es la intención que tenemos en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos atendido y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común tendrá que imperar, porque más allá de jugadas coyunturales a corto plazo, creo que al final la gente tiene que darse cuenta de lo que está ocurriendo de verdad en España, que necesitamos un gobierno de la Comunidad de Madrid, como de otras comunidades autónomas, que hagan de freno al auténtico despropósito que está haciendo el Gobierno de España en muchas cosas, tanto la crisis sanitaria como la económica. Es decir, no ha sabido solucionar ni una ni otra. Es decir, tenemos los peores resultados tanto desde el punto de vista sanitario como económico dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, solo si se tiene un contrapeso y alternativas reales con políticas distintas podremos salir adecuadamente de esto. Si no, evidentemente, será un auténtico desastre y tardaremos muchos años en salir. En la anterior crisis, las del año 2008, Alemania, por ejemplo, tardó 2 años en recuperar su posición anterior y, sin embargo, nosotros hemos estado prácticamente 12, ¿no? Creo que eso no puede ser así en esta ocasión y nosotros somos el referente. Y estoy absolutamente convencido que al final, porque al final también se ve un poco en la calle, en la opinión pública, en los ciudadanos, que esos movimientos no conducen a ningún sitio y estoy convencido de que la cordura imperará. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Déjame, Fernando, y te doy la palabra inmediatamente, pero déjame que hagamos un resumen de esto que hemos ido ya hilvanando en la conversación. Por cierto, está ocurriendo en estos momentos un capítulo nuevo, con lo cual yo tengo la sensación de que el reposicionamiento de Ciudadanos va más rápido de lo que nos pensamos. A esta explicación que van a ver, súmenle que ya empieza a haber revueltas en el entendimiento entre Partido Popular y Ciudadanos, también en Murcia, ¿vale? Pero vamos con lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos 10 días, 12 días, 2 semanas, más o menos dentro de ese espacio, dentro de ese tiempo. Bueno, Sánchez y Arrimadas pactan la 6ª prórroga del estado de alarma y Ciudadanos facilitará junto a Esquerra y PNV su aprobación. Yo debo reconocer que yo no lo entendí, sigo sin entenderlo. Ya es la 2ª vez que han facilitado una prórroga más que dudosa del estado de alarma. Bueno, la anterior podía tener algún sentido, cuidado con los matices. En esta directamente se facilita mientras que Esquerra y PNV obtienen
obtienen una suma más que cuantiosa. Esquerra se ha hecho directamente con el control, y lo va a plasmar en la tramitación del texto, en la tramitación parlamentaria, con el control del dinero del ingreso mínimo vital y con el control del dinero del Fondo de Reconstrucción Europea. No va a pasar por el Gobierno central, va a pasar directamente por las manos de la Generalitat. Se han llevado dinero bajo el pretexto de la sanidad. ¿Qué ha hecho PNV? Lo mismo con el ingreso mínimo vital. Ellos está claro qué es lo que han obtenido. ¿Qué ha obtenido Ciudadanos respaldando un estado de alarma que no entiende nadie cuando el propio Gobierno asegura que ya está controlado y por tanto podemos volver a trabajar todos con normalidad? No lo entendemos. Primera fotografía de lo que está ocurriendo en estas últimas 2 semanas, 20 días más o menos. Siguiente capítulo que también afecta a Ciudadanos y que también nos quedamos todos a cuadros. Paco Igea. ¿Se acuerdan ustedes de ese Ciudadanos que decía la bandera, la Constitución, nuestros símbolos? Albert Rivera lo decía siempre, Juan Carlos Girauta lo han dicho siempre. Ellos están fuera del partido. De hecho, criticaron este posicionamiento. ¿Qué dijo Paco Igea? Aquí lo están viendo. Las banderas se agitan. Hablaba de las caceroladas, de la protesta contra un gobierno que está utilizando el estado de alarma para imponer una agenda comunista, de un gobierno que no entendemos qué ha hecho ni con los test, ni con las mascarillas, ni con nada, porque no ha protegido a nadie. Bueno, pues a Paco Igea, de Ciudadanos en Castilla y León, le molestaba que la gente saliera con las banderas a defender una posición contraria a este gobierno y decía: las banderas son para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar, para el combate no me esperen. No, si no le esperamos. O sea, déle usted por descontado que no le esperamos. De hecho, a lo mejor hasta ni siquiera ya lo queremos. Pero bueno, porque para tener gente que plantea que la bandera sobra, pues nada, quédese usted en los posicionamientos que quiera. Ciudadanos, Castilla y León. Tercer capítulo de esta secuencia de reposicionamiento clarísimo de Ciudadanos. Destituido un alto cargo de Madrid por la publicación del contrato fantasma de Roommate. Este titular aparecía. ¿A qué aludía? Bueno, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cae contagiada. Vive en una casa pequeñita con su pareja y decide pagarse de su bolsillo e irse a un sitio, a un apartamento, a un apartohotel de un hotel que están cerrados, con lo cual no tuvo más remedio que negociar privadamente. Dices que no tengo dónde ir, no voy a contagiar a mi pareja. Dice, bueno, pues total, que llegan a un acuerdo y se va efectivamente a ese apartamento, a ese apartohotel, pagado de su bolsillo. Bueno, ¿qué hizo el señor Reyero? El mismo que acaban de ver ahora. Con todo el escándalo de lo de las residencias, el mismo que ha abierto fuego ha sido el señor Reyero. ¿Qué es lo que hizo su consejería? Se filtró un supuesto contrato que luego ha sido desmentido por todas partes, en el que teóricamente la Comunidad de Madrid, para conseguir que le dieran el apartamento, le había hecho X contrato a la empresa Roommate. Ha sido desmentido por todas partes. Ellos mismos han retirado el contrato de su web. ¿Cómo sale un contrato sin cerrar, que es falso? ¿Cómo aparece en esa web? ¿Cómo se retira horas después? ¿Pero qué está pasando con esa consejería? Bueno, y el siguiente capítulo, el que ustedes han visto clarísimamente, el de las residencias, y atención porque era lo que les estábamos hablando antes. Una vez más, Reyero asegura que el protocolo de ingresos de la Comunidad de Madrid fue discriminatorio, de ingresos en las residencias, que fue discriminatorio. ¿Por qué alude a un proceso o a un protocolo que no se llegó a poner en marcha? ¿Por qué no explica que era un borrador que de hecho fue desechado y nunca jamás entró en vigor? ¿Por qué no alude a que, como hemos explicado aquí en el programa, el 5 de marzo fue el Ministerio de Sanidad el que exigió ese protocolo, que el 19 de marzo lo elevó a orden ministerial y que pese a ello la Comunidad de Madrid no lo ha cumplido porque ha tenido la humanidad de estar enviando a los ancianos a los hospitales? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué filtra en el diario El País unas conversaciones en las que él queda de maravilla? ¡Oh, qué raro! Diciendo yo no, esto es indecente, esto... ¿Pero qué está pasando con Ciudadanos? ¿Están preparando una moción de censura? ¿De veras van a ser capaces de tumbar el único gobierno en estos momentos con capacidad de peso? No porque el resto no tengan ganas de hacerlo, el resto donde están en alianza el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que evidentemente lo están intentando hacer en muchos sitios, pero el que tiene peso, el que tiene capacidad, fuerza, el que tiene presupuesto para intentar frenar los designios comunistas de este gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la Comunidad de Madrid. ¿Van a poner en peligro una gobernabilidad alternativa, una agenda social comunista en la Comunidad de Madrid, Fernando? Bueno, yo es que con el señor Reyero ya es otra más de las que llevamos. Es el señor que hace un borrador, lo deja ahí el borrador, que no acude a 23 reuniones de la Comunidad de Madrid. 23 reuniones que se han hecho sobre el tema del COVID, sobre el tema de los hospitales y sobre la pandemia y la zona cero que ha sido Madrid, donde mi enhorabuena para la señorita Ayuso y para el alcalde Almeida, que se han portado, han dado un ejemplo
y desde luego el señor Reyero, como muy bien decías, Carlos, con el tema del contrato roommate, donde no se celebra ese contrato, donde se trata de un contrato falso, donde se le incluso se falsifica, que entraríamos también en lo que sería la falsedad documental, el mismo contrato, poniéndole unos números que ni siquiera pertenecen a ese mismo contrato. Pero es que además, es que este señor no hace su trabajo, es que repito, 23 reuniones donde no está ni se le espera a este señor. ¿Y qué decir tiene que el mando único de todas estas residencias, y lo tenía el gobierno por el decreto de alarma, el artículo 116 que se había proclamado, que en este caso, lógicamente, pues lo tiene nuestro señor Pablo Iglesias, que aparece otra vez, que tendría que estar vigilando y no queriendo ir en contra de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Pero en este caso, lo que de verdad a mí también me llama la atención es el señor Igea. ¿Cómo que el señor Igea no va a defender la bandera nacional? Es que la bandera nacional es de todos, y tenemos derecho nosotros a defenderla, tenemos derecho a portarla, y tenemos derecho frente a los demás que quieren ir contra la unidad nacional y contra nuestros derechos y libertades, a defenderlo. Y además decirle a este señor Reyero que suscribo las palabras de Juan Carlos Girauta, no quiero decirlas. Sí, vamos, se metió con él y dijo que las mande a tomar por saco. Y que el antiguo Ciudadanos, que el Ciudadanos de verdad, desde luego no habría tenido esas dudas. ¿Qué es lo que está pasando, Jesús Ángel? ¿Tú crees que pueden llegar a ejecutar esa amenaza? Es decir, que pueden llegar a dejar caer el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es evidente, sobre todo viendo quién está detrás de todo, que es el señor Aguado. El señor Aguado tiene una personalidad muy complicada. Sabemos que el señor Aguado es una persona que ahora mismo tiene una enemistad abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y además, pues bueno, ya ha habido movimientos, y en esos movimientos, lógicamente, no sería mejor todo el partido de Ciudadanos. En un principio decía mejor que no todo el partido de Ciudadanos, porque serían con tres diputados, podrían hacer la moción de censura y que la señora Ayuso saliera de Sol. Por lo tanto, yo creo que sí puede haber, hay movimientos y lo sabemos, que si lleven a la práctica o no, dependerán a ver lo que sacan o cuál es la oferta que le da a los socialcomunistas al señor Aguado. Pero que sepa el Partido Popular, decía el representante del Partido Popular cuando ha hablado, que los pactos de Ciudadanos con otros grupos que no les afecta. Yo creo que les afecta y muchísimo, en el sentido de que como pacten con el señor Galindo y con Isa Serra, hacer una moción de censura aquí en la Comunidad de Madrid para echar a la señora Ayuso, pues yo creo que les va a afectar porque salen directamente del gobierno. Si dieran este golpe de mano, las izquierdas dieran este golpe de mano, desmantelan directamente la oposición en España. Por una sencilla razón, porque ya tendrían la cabeza de turco para echarle las culpas de todo lo que ha pasado con el coronavirus. Ahí ya tendríamos a la señora Ayuso, que sería la culpable, máxima responsable. La Comunidad de Madrid ha sido donde más muertos ha habido, más infectados, y por eso tiene que pagar políticamente por medio de la moción de censura. Eso no se puede permitir. Así lo venderían, vamos, no es que sea la realidad, pero así lo venderían. Por lo tanto, llevamos todo el programa hablando de lo mismo. El gobierno de Pedro Sánchez lo que quiere es ir limpiando las huellas del crimen, entre comillas, ¿no? Y qué mejor que buscar la cabeza de turco para echarle las culpas del crimen, entre comillas, a otra persona. Ciudadanos, ya hemos visto que ha hecho un giro de 180 grados en su navegación política, y es evidente lo que pasa en la Comunidad de Madrid, que están peleados, que ya hay declaraciones fuera de sitio de unos y de otros, y por lo tanto yo creo que esto se tiene que solucionar con una convocatoria urgente de elecciones. Con una convocatoria urgente de elecciones, se lo estamos diciendo abiertamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que convoque elecciones y que el señor Casado también apoye esa convocatoria de elecciones, porque claro que estamos ahora mismo en lo principal, que es ayudar a recuperar la economía y a salir de esta pandemia, pero ¿cómo vamos a salir de esta pandemia con un gobierno socialcomunista en la Comunidad de Madrid? O sea, tendrían controlado todo, tendrían controlado la Comunidad de Madrid, tendrían controlado Cataluña, el País Vasco. Verdaderamente no habría, como te has dicho, Carlos, ninguna comunidad de peso para hacer oposición a Pedro Sánchez. Con los jueces, con los medios de comunicación y las principales comunidades autónomas controladas, ¿qué quedaría? Pues amigos, simplemente estaríamos a los pies de los caballos de lo que está ahora mismo viviendo España y de lo que vendrá.
Ahora, vamos a ir a publicidad, vamos a volver enseguida, pero simplemente por cerrar este bloque, yo no llego a saber muy bien en qué está pensando Ciudadanos, ¿eh? O sea, ya simplemente con lo que hemos visto es muy llamativo, es decir, si tú tenías como planteamiento inicial de tu partido, como planteamiento troncal, como corpus, de por qué naciste como partido, el no apoyar justo lo que representa este gobierno, no llego a entender cómo puedes entrar en negociaciones para soportar un estado de alarma, después además de que incluso los propios discursos en el Congreso de los Diputados eran: usted no ha hecho un cribado de test, usted no ha traído mascarillas, usted ha dejado desprotegida a la población, usted ha hecho unas medidas ruinosas económicas, usted ha pactado la derogación de la reforma laboral con los proetarras, usted está sentándose y anunciando ya que vuelve a la mesa de negociación con los separatistas en plena pandemia, usted ha metido a un comunista al frente del organismo que controla el CNI, usted no está aprovechando en estos momentos para intentar ayudar a los autónomos, sino todo lo contrario. Ergo, le voy a apoyar el estado de alarma. Yo no lo entiendo, pero ya que empecemos a ver simultáneamente movimientos extraños en Castilla y León, en Murcia, en Madrid, yo me empezaría a preocupar. Yo no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero lo que sí que sé es lo que está pasando en el espectro de voto y lo muestran las encuestas. Y es que Vox está ganando espectro, que el Partido Popular está ganándolo por el centro, y eso significa que ¿dónde queda Ciudadanos? En ningún sitio, ¿verdad? ¿Está buscando Ciudadanos un hueco en la izquierda? ¿Está apartándose de planteamientos que no son de derechas, son planteamientos de gestión de una crisis humanitaria correctos, que salvan vidas? ¿Está apartándose de planteamientos económicos que evitan la recesión? ¿Se está apartando para parecer más de izquierdas? Porque si ese es el razonamiento al que han llegado, que se preparen para el tortazo final, porque no lo va a entender nadie. Aparte que yo ya, de verdad, con el planteamiento que tiene la izquierda en España, señores de Ciudadanos, olvídense. A ustedes nunca jamás los van a aceptar, porque nunca serán lo suficientemente radicales para ellos. En España no existe en estos momentos una izquierda moderada. Lo siento mucho, no está. Y sé que ese hueco está abierto, y sé que sería conveniente que Ciudadanos fuese hacia ahí, pero ir hacia un hueco de una izquierda moderada no significa gestionar en contra de las necesarias cautelas para proteger a la población del coronavirus. Ni significa adoptar la agenda comunista o permitir la agenda comunista de esta gente. No, la izquierda moderada es otra cosa. Yo no la votaré en la vida, yo no creo en ello, pero es otra cosa muy distinta. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Verán lo que les vamos a montar, porque en Madrid se monta la Mundial porque resulta que es que un documento que era un borrador pero nunca salió. Vale, perfecto. Y en la Generalitat, un documento donde abiertamente pone: mayores de 80 años, no se les dará ventilación, no se les dará asistencia respiratoria. Fin, escándalo, ninguno. Es que es la Generalitat. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Bueno, pues antes de que sigamos, antes de que les mostremos ese documento de la Generalitat Catalana, donde pone abiertamente mayores de 80 años, no se les aplica respirador. Toma ya. Y se quedaron tan anchos. Y no hay polémica, una cosa increíble. Antes de eso, déjenme que les hable para que nos lo tomemos con calma, con relajo, porque si no, de Calm Plus. Bueno, en estos días nos encontramos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso, hoy te presentamos Calm Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina, y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Bueno, relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque bueno, pues en estos días, si te puedes quedar en casa y lo adquieres directamente en la web parafarmaciamundonatural.es, pues mejor. ¿Que no? Bueno, pues otra vía, llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, atención a este documento, porque lo han visto. Reyero, el consejero Reyero en la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos, dice y denuncia un borrador que no llegó a entrar en vigor, bueno, y se monta la mundial. Atención a este documento, fíjense. ¿Qué es lo que ocurría? La Generalitat. Ahí lo tienen. Un 24 de marzo, directamente, sin miramientos. Ahí pueden ver una pestañita que está entrando. Mayores de 80 años, sin no suport ventilatori. No sé, como se pueden imaginar, mi catalán pues oscila entre el 0 y la nada. Bueno, ahí lo tienen. Sin apoyo de ventilación mecánica. Y lo que recomienda es un tipo de mascarilla, que simplemente es una mascarilla con una bolsita de plástico debajo. Fin de la historia.
Personas mayores de 80 años, sin miramientos, sin matices, no se les aplica la ventilación mecánica. Se acabó la historia. El otro día en la comisión parlamentaria, Juan Luis Stigman, el médico y diputado de Vox, denunció este tipo de prácticas. ¿Quién era el vicepresidente encargado de controlar esto? Bueno, hemos dicho la fecha, ¿verdad? 24 de marzo. ¿Cuándo llegó o cuándo anunció el propio Pablo Iglesias, que él era el responsable máximo de esto a escala nacional? Un 19 de marzo, 5 días antes. No hay ni media polémica. Jesús Ángel, maravilloso. Esto sí que es control mediático. Te pillan con el carrito de los helados, no pasa nada. Lo ocultamos, lo silenciamos y se acabó el problema. Es que esto, lo que acabas de poner, este documento que decía abiertamente que no se podía hospitalizar a los mayores de 80 años, eso es un documento oficial de la Generalitat. Tenemos aquí un abogado, imagino que luego lo hablaremos. Eso es un delito abiertamente de omisión de socorro, por lo menos a unas personas que necesitan ser atendidas en unos hospitales. Aquí lo que estamos viendo es que parece que les ha vendido bien la pandemia a esta gente para que esa generación que levantó el país, esa generación que incluso lo decía Pablo Iglesias en su momento, que era una generación que no les votaba y que parecía que han aprovechado esto para que desaparezca. Es increíble que estos señores cojan abiertamente y digan: usted que tiene más de 80 años, si tiene el coronavirus no va a ser atendido. Eso no se ha visto nunca y no creo que en ningún país occidental se haya visto. Y sobre todo ver que no han tenido ni ningún escrúpulo de hacerlo público. Pero como tú muy bien dices, es que está la dictadura mediática que se produce aquí en España, que cuando se produce una pequeña polémica en la Comunidad de Madrid por un presunto documento que al final no se aplicó, se echan todos los partidos y todos los medios de comunicación para desviar la atención. Pero es que en Cataluña lo tenemos el documento, ha sido publicitado y nadie ha dicho ni mu, ni Ferreras, ni El País, ni el señor Reyero, que podría haber salido y haber dicho algo, porque eso es algo indignante, nadie. Y luego encima lo aderezamos con el responsable de las residencias. El responsable de ese documento es el señor Torra y en último lugar el señor Pablo Iglesias. Por lo tanto, esos dos señores tendrán que responder no solo ante la opinión pública, sino ante los tribunales por dejar de atender a seres humanos que han dejado que se mueran literalmente. Con esas indicaciones a un señor con 80 años con el coronavirus que necesita urgentemente un respirador, pues directamente se ha muerto porque estos señores lo han decidido así, se han creído que son Dios para decidir sobre la vida de los seres humanos. Pero qué clase de gentuza tenemos en las instituciones españolas que dejan morir a la mejor generación que ha tenido España en siglos, que es esa generación del año 36 que levantó este país de la miseria, que nos ha dado una vida decente a todos los españoles. Yo doy gracias a Dios, pues lógicamente, porque mis padres están sanos, pero yo creo que todos los padres de toda la gente que nos están viendo, todos estos señores mayores, amigos, hay que hacerles un homenaje ahora más que nunca. Y después, no solo del ataque a la pandemia, sino del ataque de estos políticos miserables que han sufrido tanto nuestros padres como nuestras personas mayores. Luis del Pino, que nos está escuchando ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos Cuesta. Muy buenas, muchas gracias por entrar con nosotros y por atendernos. Estábamos hablando de este documento de la Generalitat Catalana donde pone sin miramientos 24 de marzo y pone abiertamente mayores de 80 años y pone no support ventilatori, no apoyo, no soporte ventilatorio, es decir, fuera, ni respirador ni historias. No ha habido ni media reacción, ni del vicepresidente social Pablo Iglesias, ni de la Generalitat, ni una sola columna en un apartado de la prensa progre. ¿Qué pasa en España, don Luis? Bueno, lo que pasa es algo muy simple, que el gobierno está en estos momentos contra las cuerdas, se acumulan las causas judiciales contra Pedro Sánchez y sus ministros por la negligente gestión de la pandemia. El otro día comentábamos que hay pues más de 60 causas ya en el Supremo esperando a ser tramitadas, causas contra el gobierno. Y bueno, pues algo tiene que hacer el gobierno. Entonces la manera que ha elegido de contraatacar es
centrar el foco en una autonomía, que es la Comunidad de Madrid, intentando con eso derivar las responsabilidades y decir, no, la culpa era de Ayuso. Bueno, eso pues es un argumento bastante pobre que tiene básicamente dos contestaciones. Primera contestación, los ancianos han muerto masacrados en residencias de toda España, no solo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, como mucho, el gobierno podría tratar de defenderse diciendo que la responsabilidad era no de la Comunidad de Madrid, no de Ayuso, sino de las comunidades autónomas en general. Por ejemplo, de esa comunidad autónoma catalana, cuyo documento estaba usted ahora mismo comentando. En la Comunidad de Madrid pues están diciendo que si había un documento que decía que a los ancianos con determinado deterioro cognitivo no se les tratara. No, en Cataluña fueron mucho más lejos. A los que superaran una cierta edad, directamente no había respirador. Bueno, pues eso podría ser quizá una línea de defensa coherente del gobierno, decir, no, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero es que tampoco sirve esa línea de defensa por una sencilla razón, porque a partir del 14 de marzo en este país había un mando único del que dependían de forma directa, lo dice el decreto del estado de alarma, todos y cada uno de los miembros del personal sanitario, tanto público como privado. Por tanto, desde el 14 de marzo, el señor Illa y posteriormente desde el 19 de marzo, Pablo Iglesias, por delegación, podía haber perfectamente ordenado enviar a sanitarios a las residencias o podía alternativamente haber ordenado enviar a los ancianos a los hospitales o haberlos llevado a otros sitios si no había sitio en los hospitales cercanos. No hicieron absolutamente nada. Pero es que incluso antes del estado de alarma, como usted mismo publicó en OK Diario, don Carlos Cuesta, el 5 de marzo ya había emitido una recomendación, porque todavía no era mando único, el gobierno, diciendo que a aquellos ancianos que presentaran síntomas respiratorios, pues se los mandara no al hospital, sino a su habitación, a aislarlos. Y efectivamente, aislados en su habitación, han muerto miles de ancianos sin retrovirales, sin sedación en muchísimos casos, han muerto sin respiradores, han muerto asfixiados, absolutamente solos en sus camas, sin que sus familias pudieran hablar con ellos, sin que nadie les atendiera y en muchos casos sin que sus familias supieran siquiera que se estaban muriendo sus mayores. Don Luis, déjeme que le pregunte porque lo que usted ha descrito, que es así, literalmente, ha tenido de pronto un compañero de viaje un tanto inesperado. Estábamos hablando antes en el programa, de hecho ha intervenido en el programa una persona de la Comunidad de Madrid. De pronto aparece Ciudadanos y se convierte en Madrid en el elemento necesario para lanzar o para reforzar ese mensaje, un mensaje extrañísimo. Citaba usted, don Luis, efectivamente esa recomendación que hizo el Ministerio de Sanidad el 5 de marzo, que además la elevó a orden ministerial y por tanto con fuerza de ley un 19 de marzo. Todo ello antes de lo que supuestamente está denunciando en estos momentos Reyero. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está en un viraje? ¿Está en un reposicionamiento? ¿Quiere pactar con aquellos que antes veía la banda? ¿Los llamaba así? ¿Una banda? Vamos a ver, que Ciudadanos está en un viraje, yo creo que es poco discutible, puesto que ha apoyado las dos últimas prórrogas del estado de alarma absolutamente injustificables y bueno, pues vamos a ver, Ciudadanos es un partido en estos momentos en vías de extinción y posiblemente pues estén intentando sus componentes buscar acomodo de cara al futuro. Pero bueno, todo eso son juicios de intenciones. Yendo a lo concreto, en Madrid, y no me gusta centrar la discusión en Madrid porque es que pasó en toda España, no solo en Madrid, la masacre de ancianos. Pero por hablar del caso concreto de Madrid, a mí me parece muy bien que se saque toda la información, que la Consejería de Asuntos Sociales que dirigía Reyero saque todos los mails que ha intercambiado con la Consejería de Sanidad. A mí me parece que aquí todos los que tengan responsabilidad mayor o menor en la muerte de los ancianos, pues deberán responder en los tribunales. La responsabilidad principal era del gobierno de Sánchez, pero por supuesto las comunidades autónomas también tendrán que dar explicaciones como autoridad secundaria de lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces, a mí, en principio, que se saque toda la información me parece estupendo, incluso aunque se haga por motivos espurios, pero
A mí hay cosas que me chirrían un poco en lo que es el discurso de Reyero, que básicamente son dos. Primero, ha sacado una serie de emails diciendo que le dijo a la Consejería de Sanidad de Madrid que el protocolo que se mandaba, que podía ser ilegal, que era poco ético para con los ancianos. Bueno, pues puede tener razón, pero entonces, ¿por qué lo envió? Porque las residencias de ancianos eran responsabilidad de su consejería, la Consejería de Asuntos Sociales. Y segunda cosa, tan preocupado estaba por los ancianos el señor Reyero, que resulta que no asistió a ninguna de las 21 reuniones que se convocaron en la Comunidad de Madrid para tratar el tema de las residencias de ancianos. A mí esos dos detalles, pues hombre, no me dejan muy tranquilo en cuanto a las intenciones últimas de la filtración de información que ha habido. Ahora bien, yo le pediría a la Comunidad de Madrid que actúe con la máxima transparencia y que saque toda la información. Y en concreto a mí me interesaría mucho saber una cosa, y es ¿qué hicieron tanto la Consejería de Asuntos Sociales como la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para advertir al mando único de lo que estaba pasando? Es decir, me parece que alguien debería decirnos, pues nosotros en tal fecha comunicamos al que era el máximo responsable, el vicepresidente de Asuntos Sociales, lo que estaba pasando y nos contestó tal o tal otra cosa. Don Luis, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a usted, don Carlos Cuesta. Bueno, pues ese es el testimonio de Luis del Pino. Quiero que veamos una declaración de Fernando Simón. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, pero no quiero despedirme sin que la veamos. Hay cosas que son sangrantes. Escucharle a Pedro Sánchez decir su frase de viva el 8M, con la que se ha organizado y está totalmente certificado por datos, empíricamente demostrable, que aquello se convirtió en el 8M, las manifestaciones, no las, porque las hubo en toda España. Solamente en la Comunidad de Madrid creo que hubo 76 manifestaciones del feminismo radical aquel 8M. Bueno, verle decir viva el 8M, con la que se ha montado, es literalmente sangrante. Pero escuchen esta frase. Fernando Simón, que no hay que ir hablando de 43.000 muertos, hombre, que es que no compensa. Atención. Pero lo que no creo que sea sensato tampoco es, sabiendo todo esto que les hemos comentado y sabiendo que en esos 13.000 que no vamos a tener las estadísticas de coronavirus, sabiendo que hay todos esos grupos diferentes, pregonar que tenemos todos los 43.000 fallecidos por coronavirus. Pregonar, los pregoneros, no sé en qué época está pensando, a lo mejor en alguna dictadura, no lo sé, puede ser, que no es conveniente saber el número de muertes que han ocasionado por su negligencia y por su ineptitud. Eso se lo explica la juez. O sea, porque en un Estado de Derecho la diferencia entre lo que tenemos derecho a saber y lo que no lo marca usted. O sea, ya sabemos que usted como experto en este tipo de asuntos no vale nada. Como abogado, evidentemente, todavía menos. Pero como persona que cree en un Estado de Derecho y en la democracia, lo acaba de dejar clarísimo. Que no sabe si es conveniente pregonar. Por respeto a la gente, cualquiera de esas familias debería saber si sus familiares, si sus seres queridos han muerto o no han muerto por coronavirus. Por respeto a ellos, ustedes deberían haber evitado muchas de esas muertes. Por respeto a ellos, ustedes no deberían entrar nunca jamás en discernir si tenemos derecho a saber quién ha muerto y quién no ha muerto por su negligencia. Y por respeto a las reglas más básicas del Estado de Derecho, dejen de decir, a un Estado en el que tiene que imperar la ley de transparencia, dejen de decir aquello a lo que tenemos derecho a saber y a lo que no. Se les nota el pelo de la dictadura de tal forma, y la falta de respeto por las víctimas mortales. No sabemos si es conveniente pregonar, pero ¿quién es usted para decir cuándo tenemos que saber y no saber el daño que han ocasionado? ¿O es que está usted ya preocupado por la posible responsabilidad penal? ¿Les empieza a preocupar? ¿Son tan conscientes de que sabían lo que iba a ocurrir y que permitieron esas manifestaciones? Pregonar. O sea, esta gente está ocultando los datos, esta gente sabía lo que ocurría, esta gente tenía las alertas y ahora nos dice si tenemos derecho a saber o no saber quién ha muerto y por qué ha muerto. Yo de verdad, o sea, la catadura moral de alguno no es que esté en entredicho, no, es que está clarísima, está clarísima. Además es que, curiosamente, en la prensa extranjera se está haciendo eco de todo esto. Primero, no podemos en este momento ocultar nada porque cuando se abren los registros civiles va a salir absolutamente todo. Y segundo, somos una auténtica vergüenza porque hasta el Financial Times hablaba directamente de que el sistema de recuento español es una absoluta desgracia para todos los españoles. Esto caerá, curiosamente, sobre Salvador Illa, sobre Fernando Simón, sobre el señor Sánchez, sobre el señor Pablo Iglesias.
Para nosotros es una pandemia horrible, pero también es otra pandemia política, donde esta gente son los que nos están precisamente hurtando nuestras libertades y acabando con nuestra vida. Jesús Ángel, de todas formas, me parecen unas declaraciones. Este señor sabe, porque tiene que saber, que el informe de la Guardia Civil dice que él conocía de la gravedad del virus el 10 de febrero. No se les ve ni la más mínima mueca, oye, tengo que pedir perdón, no tengo que pedir perdón, no sé ni cómo conciliar el sueño teniendo en cuenta aquello que no hemos evitado o aquello en el cual por nuestra negligencia e ineptitud hemos provocado. Les da lo mismo. En el informe de la Guardia Civil dice que este señor conoció el 10 de febrero la gravedad del virus. Dice que tenían alertas por todas partes y les da lo mismo. O sea, y no solamente no da explicaciones sobre eso, no dimite inmediatamente, sino que encima nos dice a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho a saber, en concreto la cifra de muertes. La verdad que lo que hace este señor es un insulto literalmente a la inteligencia y lo peor de todo, un insulto a los fallecidos por el coronavirus. Esto ante todo. Este señor tiene ese puesto, está ahí precisamente porque su única función era avisarnos a todos los españoles de cuándo llegara una pandemia a España. O sea, esa pandemia ha llegado. Y este señor, como tú has dicho, con toda la información que tenía, con toda la información desde el 10 de febrero de la gravedad del coronavirus, de que se transmitía de persona a persona, no solo no hizo absolutamente nada, sino que una vez que ya el coronavirus pues, ha estado fuera de control y hemos estado en estado de alarma, se ha ido de nuevo riendo de todos los muertos, día sí, día también, haciendo el payaso literalmente en esas ruedas de prensa que parecían pues como un chiste malo de Cantinflas, cómo actuaba este tipo en el sentido de que eran respuestas pues bueno, fuera de lugar todas ellas. Y acabas de poner un ejemplo más, o sea, no hablemos de los muertos, no hablemos si hay 43.000 muertos, no. Pregonar, es que además, atención al verbo, pero ¿cómo que pregonar? Se llama informar. Exactamente, o sea, es que tenemos derecho a saber los muertos que ha habido, pero no por el morbo de saber o para decir que este gobierno es un inepto y es el gobierno que peor ha gestionado la pandemia, que sí, lo tenemos que saber porque es que sus familias y los muertos en sí se lo merecen, porque han muerto principalmente por vuestra culpa, por vuestra inacción, por vuestra insensatez, vuestra irresponsabilidad. Y tenemos ese derecho de saberlo. Y tú, cuando lógicamente todo esto pase, que si entra otro gobierno, ese señor no tendría que trabajar más en las administraciones públicas para nada, porque ha demostrado que es un peligro público y más después de todo lo que ha pasado, este señor tendría que terminar el resto de su vida en la cárcel por no haber evitado las muertes de miles y miles de españoles, ya sea por homicidio involuntario, ya sea por prevaricación administrativa, por multitud de motivos. La actitud de este señor es la de un presunto delincuente con todas las letras. Es que ha muerto, no 44.000 muertos, es que hay más de 50.000 muertos. Y todavía hablas de que no hay que pregonar o dejar de pregonar. Lógicamente, con este tipo de personas, pues el país pues no solo ha sufrido una gran pandemia, la han destruido desde el punto de vista económico, pero el daño ético y moral que ha sufrido la nación, yo creo que va a tardar muchísimo en recuperarse de esto, pero precisamente por ineptos y por payasos de esta calaña. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias. Ahora, desde luego yo espero que todas estas frases tengan relevancia y cuenten en esa causa y en ese proceso judicial, porque es increíble lo que están diciendo. Este gobierno es el mismo en boca de Isabel Cela que dijo noticias negativas, noticias falsas en definitiva. Ahora este señor nos dice que no tenemos derecho a saber el número de muertos. El número de muertos, igual que el número de contagios, son decisivos para saber dónde estaban los focos de contagio. Si están descontrolados, significa que hay focos que siguen pudiendo trasladar esa enfermedad. Que esto se lo tengan que decir periodistas o abogados o tal, que se lo tengan que decir a un supuesto científico, es para abrirse las carnes, o sea, literalmente. O sea, yo no sé muy bien de dónde ha salido esta gente. Y a mí una cosa, y me despido ya, que me sigue llamando muchísimo la atención. Si yo estuviese en su lugar, yo no tendría capacidad de salir a una tribuna pública. O sea, yo no podría mantener la compostura en un acto. No podría, sería imposible. O sea, pensando en lo que has ocasionado, pensando en lo que has generado, en las vidas que has destrozado. Esta gente le da lo mismo, encadena mentira tras mentira. Bueno, allá cada cual. Ahora,
esperemos que España aprenda a votar. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Jesús Ángel Rojo, ya lo saben, lo tienen aquí debatiendo todos los sábados a las 10 de la noche. Javier Algarra lo tienen de lunes a viernes y a mí aquí, ahí les espero los domingos a las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.